Excelente. Tengo la clase, tengo el grupo, tengo el chat y empezamos. Para que se acuerden, una de las cosas importantes, interesantes de este curso es la tabla de compatibilidad de los residuos. Nos indican qué residuos no pueden ser almacenados juntos, manejados juntos, llevados juntos, etc. Una regla muy sencilla en el mercado, en el rubro del manejo de residuos, es que no se mezclan los biocontaminados con nada más. Uy, ¿qué le pasa a mi PowerPoint? No tengo idea qué le habrá pasado, pero bueno, ya volvió. Entonces, una vez más, una idea importante es que los biocontaminados no se mezclan con nada más. Esto nos indica que tenemos que tener siempre un camión especial solamente para biocontaminados y que lamentablemente se multiplicarán algunos de los costos si tenemos una empresa pues operadora que maneja múltiples residuos, porque tendrá que hacer un viaje extra solamente por los biocontaminados. Conversaremos de algunas cosas, algunas de estas diapositivas me dan pie a comentarles lo que pasa usualmente en el mundo real. Les comentaré que existen ciertos estándares internacionales para los análisis de residuos sólidos y que la organización que genere estos estándares, así como la ISO genera estándares de calidad, la ASTM genera los estándares para los análisis de residuos sólidos. Usualmente, todas las guías, metodologías y estándares nacionales son una adaptación de estos estándares, aunque a veces nos traemos estándares de México o de Canadá también. Ahí les dejo el link por si tienen más curiosidad. Es el www.astm.org en su párrafo de estándares y dentro en lo que es Waste Management Standards. Nos dan métodos analíticos, nos dice cómo se hace el muestreo y el análisis de los microorganismos en los residuos, cómo se hacen las investigaciones de contaminación de residuos sólidos para las aguas subterráneas y demás, cómo se hace la planificación para tomar las muestras, el equipo para tomar las muestras, las técnicas para tomar las muestras, los métodos para hacer algún tipo de cribado o de diferenciación, no es la palabra correcta, discriminación de algunos datos y obviamente criterios para toma manejo de datos. Y bueno, diferentes temas sobre esto que les estoy hablando, sobre estándares. Por ejemplo, algo interesante es que para muestreo de residuos sí tenemos nosotros una guía que ha sacado MINAM para el muestreo, para la caracterización de residuos municipales. Lamentablemente no tiene la profundidad de un gran análisis de residuos, pero ya el país tiene cierto estándar, por lo menos para caracterización
Usualmente pues peso, volumen, densidad. Además de eso, hay ciertos estándares de análisis que nos van a decir la peligrosidad de los residuos. Aquí tengo algunos datos. Uy, mi vista está cada vez peor. A ver un momento. Ahora sí. Por ejemplo, algunos test estandarizados. A ver, ¿qué es lo que nos interesa más de por acá? Por ejemplo, el D5231. Bueno, guión 92, revisar el 2016, lo que sea. El D5231 es el método estándar para determinar la composición de los residuos sólidos municipales. Heredero de ese método es que los países y las guías sacan la metodología de caracterización, separando pues por cada tipo. Tenemos el D5232 que nos da los estándares para determinar la estabilidad y la miscibilidad de sólidos, semisólidos o líquidos. Está el método para medir la humedad total en los hazardous waste fuel, de los combustibles, de los residuos peligrosos de combustible. ¿Qué más tenemos? Cómo hacer la cromatografía para el análisis de los residuos peligrosos. Bueno, estarán atrapando la idea, ¿no? Test súper especializados y estandarizados para cosas muy específicas. ¿Por qué está esto en mi diapo, en mi presentación del día de hoy? Porque de vez en cuando hay alumnos que me dicen, profesor, quiero hacer mi investigación, quiero hacer mi tesis, deme ideas. Y les digo, no, ten tus propias ideas, ¿no? Pero muy aparte de eso, es súper sencillo y recontra práctico usar algún tipo de estas ideas, ¿no? Es decir, ya tengo un test estandarizado y lo único que voy a hacer es aplicar el test estandarizado, no sé qué cuánto, no sé qué, estándar ASTM, bla, 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 de la E, bueno, eso no son la EPA, pero son sus primos, ¿ya? Para medir, no sé, las características de residuos de la manzana tal, la zona tal, etc. Tipos de residuos. Por su estado físico, podrían ser sólidos, líquidos y gaseosos. En la ley de residuos sólidos ingresan los residuos sólidos, ingresan los residuos semisólidos, ingresan los residuos líquidos y los residuos gaseosos si están contenidos en algún contenedor sólido. Profe, pero no existen contenedores líquidos ni gaseosos. Exactamente. Entonces sí entra. Por su origen, domiciliarios, urbanos, mineros, agrícolas, etc. Esa es una forma coloquial de hablar y les comento para que estén preparados por si en algún momento conversan con ingenieros de residuos que son ligeramente más antiguos que ustedes. Antes teníamos bien diferenciado que los residuos por origen podrían ser domiciliarios, urbanos, mineros, agrícolas y demás. Y todavía se puede hablar así, pero técnicamente llama a confusión, porque en un domicilio podrían salir residuos, bueno, eh, algodón con sangre, podría haber habido algún tipo de atención médica y salen vacunas o bolsas con sangre, o con, bueno, plasma, sangre, plaquetas y demás, y etcétera, etcétera. También se clasifican por peligrosidad, como ya hemos visto en alguna clase anterior. También podríamos tener criterios como
clasificarlos por el tipo de tratamiento al que serán sometidos. Entonces podríamos tener similares a residuos urbanos, residuos para la incineración, residuos para que vaya al relleno de seguridad, para algún tratamiento en particular, por ejemplo, quiero hacer biodigestión de orgánicos, entonces se puedo separar por orgánicos, o posibles, pasibles, plausibles de valoración. Si tengo algún mercado que me va a comprar plásticos, podría separarlo en tipo de plástico, etc. Cada criterio lo aplica el ingeniero de acuerdo a lo que quiere caracterizar y luego pues manejar. En caso de un estudio de mercado, exactamente igual. ¿Qué es a lo que me voy a dedicar? Me voy a dedicar a tratar residuos, pero similares a residuos urbanos, para incineración, para relleno de seguridad. ¿Cuál es mi tecnología? También tenemos el criterio por eh, potenciales derivados de su manejo, es decir, potenciales peligros, riesgos, ¿qué será? Entonces ahí podemos diferenciarlos en peligrosos y no peligrosos. Una vez más, un concepto que lo veremos bastante, se consideran residuos peligrosos los que presentan por lo menos una de las siguientes características: autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radioactividad o patogenicidad. Este creo que es de la ley anterior, porque la nueva ley nos dice radiactividad. También son residuos peligrosos los envases que han sido usados para almacenar residuos peligrosos. Hasta que cumplan o pasen por un tratamiento que elimine sus características de peligrosidad. En caso existe incertidumbre respecto a las características de peligrosidad de un residuo, se puede pedir la opinión técnica al MINA. Les comentaré que a veces ingenieros de residuos aventureros llegan a algún lugar y encuentran pues algunos barriles extraños que no saben exactamente qué hay dentro. No se sabe si es producto, no se sabe si es residuo, tiene pinta, no se sabe si es peligroso, y si es peligroso no se sabe qué es y qué peligrosidad tiene. A ver, ¿qué tengo por acá? Todo bien, ya. ¿Qué se podía hacer? En algún momento de mi clase ponía yo una pregunta en el examen que decía, ¿cómo saber si un residuo es peligroso? Ya no lo enseño, ya no va en esta clase, me parece, pero igual les comento. Lo primero es saber si se tiene algún tipo de indicación del residuo, es decir, hay un barril, hay un paquete, hay algo, ¿tiene algún tipo de marca o nombre? Bueno, pues no, no tiene. Siguiente, podríamos revisar si alguien del almacén, etcétera, tiene la MSDS, la hoja de seguridad de ese producto. Si es que no se tiene, otra opción más podría ser el buscar si el barril tiene el código de la, ¿cómo se dice acá? La ICHEM creo que es. Hay un código de la Asociación Química Internacional que se imprime, es decir, está en alto relieve en algunos barriles químicos, y ahí pueden sacar el número del químico que tiene dentro.
Finalmente, si no podemos hacer nada de eso, tendremos que enviarlo a un laboratorio a que lo analice. Si desean analizar peligrosidad, hay un estándar para peligrosidad y en el Perú no lo hacía nadie. Alguna vez que tuve este contratiempo, lo que hice fue contactarme con SGS. Por ahí hay, ¿quién es la señorita Delia Espinosa? Creo que es la jefa del laboratorio ambiental de SGS. Preguntar y me dijeron, no, lo sentimos, para Perú no hacemos estos análisis. Podemos cobrarte, hacer una parte de los análisis y trabajamos en tándem y mandamos datos y mandamos pruebas a Estados Unidos y parte del análisis se hace con nuestro partner laboratorio de Estados Unidos. Bueno, estuvo interesante. ¿Qué más? La EPA, otro país, ustedes saben, el país de Trompito, la EPA considera que los residuos son una fuente de energía renovable siempre y cuando el contenido calórico venga de los orgánicos. Profesor, no logro entender muy bien qué significa esto. Pues es muy sencillo. Si bueno, no es muy sencillo, sino que pues echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces, si en algún momento algún país dice, consideramos los residuos como una fuente de energía, pues empresas muy contaminantes van a decir, ah, ya, entonces lo que hago es generar más residuos. Antes generaba 2 toneladas de plástico, ahora voy a generar 5 toneladas de plástico. Entonces, esos residuos plásticos van a tener energía, lo puedo quemar y de ahí saco energía. Soy lo máximo, qué inteligente que soy. Para eso, la EPA, que ya pues ya sus especialistas consideraron todo este tipo de vivezas, nos dicen que los residuos siempre los vamos a generar. Es decir, hay pocas cosas que son eternas. Y la humanidad generando residuos va a ser así para siempre. Pero no necesariamente tienes que generar plásticos, cartones y demás residuos. Pues entonces, cuando quieras sacar energía y que esa energía sea considerada renovable, tiene que venir de los orgánicos. Justamente eso. Tenemos manejo ambiental de residuos industriales peligrosos. Esos son los efectos del problema que hubo en Minamata. Lamentablemente, como todos ustedes recordarán, hubo un tremendo envenenamiento, bioacumulación por problemas de mercurio. Mucha gente murió y la gente que no murió igual quedó con severos daños cerebrales. Y bueno, una tragedia, ¿no? El metilmercurio generó 200 casos graves de una población de prácticamente pues pescadores, gente más o menos pobre que estaba cerca de la planta, de donde se iba acumulando el residuo tóxico. Ojo que puede ser el caso que la empresa nunca botó residuos peligrosos más allá o superando
la concentración por ley. Es una posibilidad. El problema viene cuando, lamentablemente, nos damos cuenta de que el mercurio es bioacumulable. Entonces, pues botas insignificantes cantidades trazas de mercurio, esas llegan al mar y ahí cerquita en la playa las algas comienzan a bioacumular mercurio. No hay ningún problema, la dosis es tan, pero tan minúscula que voy, me como un montón de algas y no me pasa absolutamente nada. Bueno, excepto que el mercurio se va bioacumulando en mi cuerpo, ¿no? Pero de ahí llegaron los camarones. No, ve, así como mi amigo que llega sin ser invitado, se toma todo, se come todo y luego se va. No, ese tipo de camarones no. Entonces, llegan los camarones o alguna otra especie pequeña, se comen las algas, comen durante toda su vida muchas algas y ya está pues bioacumulándose. Vienen los peces pequeños o los cangrejos, se comen a los camarones y a la dosis se le aumenta un cero. Entonces, si estaba en 0.001, cuando la bioacumularon las algas, estará en 0.01. Cuando se la comienzan a comer los camarones u otros pequeños, está en 0.1. Luego los peces pequeños, ya estamos hablando de 1. Vienen los peces grandes, estamos hablando ya no de 1, sino de 10 gramos por kilo, 10, la concentración que sea. Y, uy, ¿qué pasó? Y pues, como ven, poco a poco llegará el hombre, pescador, artesanal, de la zona de Minamata, que tiene que pescar para sobrevivir. Todos los días le da a su familia pescado y lamentablemente quedó la población envenenada. Otro caso también terrible fue el caso de Seveso en 1976, contaminación por dioxinas. Hubieron más de 200 casos graves, más de 730 evacuados por el envenenamiento. Cosas graves que pasan cuando o no se manejan bien los residuos peligrosos o hubo un terrible accidente. Nadie está libre de los accidentes, pero podemos minimizarlos al mínimo posible con un buen manejo y buenos planes de respuesta. Bhopal, otra tragedia terrible de estas de acá. Este fue un envenenamiento con isocianato de metilo, más de 3.000 muertes inicialmente y luego 10.000 personas severamente afectadas. El número total de muertos por esta tragedia excede los 10.000 por envenenamiento con fuentes de agua. Si alguna vez les pasé un video del agua de la India, que lo paso usualmente en mis primeras clases de gestión y tratamiento de aguas potables y residuales, no, solo el curso solo es tratamiento de aguas potables y residuales, ahí ven cómo India tiene serios problemas de agua y cómo la población trata de abastecerse de fuentes subterráneas. Sepelio de 24 niños intoxicados. Esto ya es un poco más cercano. Oh, ¿dónde estás? Se presume que en elaboración de desayuno escolar se usaron bolsas de un sustituto lácteo. En Cusco, aunque no se ve la fecha. Bueno. Parece que en este caso los campesinos usan bastantes pesticidas
y en una bolsa de pesticidas que ya había estado vacía, no sé si la habrán lavado o no, igual un solo lavado no le hace nada al contaminante, decidieron mezclar el desayuno escolar. Lamentablemente, presuntamente parece que pues los químicos que estaban todavía en este saquito, en esta bolsa, fueron los que fueron hasta los alimentos del comedor infantil. Una vez más, la importancia de tratar bien, manejar bien los residuos peligrosos. Y aquí más noticias, por ejemplo, 100 intoxicados por una fuga de gas tóxica en Tlalnepantla. Todos, por favor, en sus casas. No es necesario que prendan el micrófono. Traten de pronunciar Tlalnepantla. Es más divertido cuando están en clase y los puede escuchar. Pero bueno, acá tenemos una planta, una industria tuvo problemas. Y aquí, pues, en Tlalnepantla, eh, hubieron 100 intoxicados. Aquí tenemos... Uy, yo quería hacer uno de estos proyectos con el profe Odón. Bueno, aquí tenemos pues una planta y tenemos toda la zona que fue expuesta. Toda esta zona de la población fue expuesta al plomo. Podría ser por quemas ilegales, podría ser por una industria que no tiene el manejo adecuado. Y bueno, el plomo te vuelve bruto. Es decir, al acumularse entre las conexiones de las neuronas, hace que nuestra inteligencia baje. Uno que sí estuvo en las noticias y todo el mundo se acuerda fue el derrame de mercurio en Choropampa. Hubo un derrame de mercurio y las personas salieron y empezaron a llevarse el mercurio, que obviamente no era de su propiedad, empezaron a robarse el mercurio del camión y terminaron todos envenenados. Una lástima, qué terrible, que se derramó y todo lo demás. Y una lástima que las personas vean un camión tumbado y todas ladronas vayan a tratar de robarse lo que encuentren. Algunos de esos llegarán a congresistas y a presidentes. Más datos que saco yo del CEPIS o de la OPS. La OPS es la PAO. Todo el mundo sabe lo que es la OPS. Todo el mundo sabe lo que es la PAO. Profe, ¿la PAO es mi vecina? No, esa no. En Centroamérica, alrededor de 4 millones de personas están involucradas en las actividades de agricultura y están expuestas a los efectos de los plaguicidas. Son realidades, situaciones donde los agricultores no usan nada. Es decir, están con sandalias, están con short, tal vez con una camiseta manga corta, y van rociando los campos. Parecido a nuestra realidad. Toda la agricultura de subsistencia tiene que protegerse de, pues, no sé, pues el minador, el gorgojo, todos estos, la mosquita blanca, todas estas plagas, porque si pierdes tu cosecha, no comes. Para eso hay que comprar plaguicidas, los más baratos, caballero. Los más baratos no son franja verde, no se biodegradan y usualmente tienen una franja roja o amarilla que te dice use los correctos EPPs antes de aplicar, ¿no? Los datos que tenemos de estos países tienen 8.000 casos de este tipo de envenenamiento. La verdad que ahora que existe más internet y más datos, tal vez pueda actualizar esto con datos para Perú o para Sudamérica.
lo apuntaré. Igual van visualizando la realidad de nuestros propios agricultores. Para empezar, saben que la agricultura es tremenda actividad, pues acá en Perú. No es como la minería que da trabajo y dinero a muchas personas, sino que la agricultura usualmente es la actividad tradicional de las zonas alejadas y o medio abandonadas de nuestro país. Entonces, todos pueden estar haciendo un poco de agricultura en costa, sierra y selva, agricultura de subsistencia. Bueno, más temas del CEPIS. Fuentes de residuos peligrosos. Profe, pero ahí dice desechos. Ah, es que el CEPIS era el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, donde en algún momento trabajó pues el gran Javier Falcón, los pioneros de residuos en el Perú. Estaba Marcos Alegre, estaba Sandoval, pero no me acuerdo su nombre ahorita. No me acuerdo, creo que estaba Albina Ruiz también, estaba Albina. Opa, no me acuerdo quién más, me falta uno. Bueno, cosas de la vida. Ya no me acuerdo. Cuando yo recién era cachimbo y me enteré, bueno, cachimbo no, primer año, segundo año, y recién me enteré de esto, el CEPIS me parecía lo máximo. El CEPIS era un centro que quedaba cerca de mi universidad y donde ingenieros súper expertos en saneamiento y en residuos, cada uno en un tema diferente, ¿no? Es decir, estaba el experto solamente para residuos hospitalarios, el experto en reciclaje, el experto en rellenos, etcétera, etcétera, viajaban por todo el mundo ayudando a los gobiernos. Especialistas peruanos que trabajaban ahí, estaba en Camacho, por La Molina, se iban un ratito a Bangladesh. Ah, también estaba por ahí Rosa Miglio, creo. Un ratito se iban a Centroamérica, alguna consultoría en una de las islas que están por ahí cerca, en las Bahamas, etcétera, a tratar de ordenar a los gobiernos, ponerles un poquito de orden y estructura para que manejen mejor sus residuos y sus residuos peligrosos. Me acuerdo bien de eso porque yo quise sustentar mi tesis y mi jurado de tesis estaba en Bangladesh, ¿no? ¿Todos saben dónde queda Bangladesh? Está re lejos, ahí abajito nomás de la India. Profe, pero abajo de la India no está Corea. No, no, un poco arribita, un poquito a la izquierda. Ahí, ahí, justo ahí. Muy bien. Fuentes de... Ah, claro, dice desechos porque desechos es la terminología internacional más usada, aunque nosotros en Perú decidimos usar la palabra residuos. ¿Por qué? No lo sé, no me pregunten. Entonces, fuentes de gran escala, podría ser una refinería, un hospital, etcétera. De pequeña escala, pequeñas y micros empresas, industrias, consultorios de salud, por ejemplo, consultorios dentales, que hay tantos. Manejo de residuos peligrosos en la pequeña y microindustria, si ya vamos a ver temas de problemática, ¿no? Entonces, lamentablemente las pequeñas y microindustrias están preocupadas por hacer dinero o hacer mucho dinero o sobrevivir por lo menos un año, 2 años para ver si es rentable de verdad el, el negocio, el rubro. Entonces andan uh, complicadas. No existe un manejo adecuado de sus residuos peligrosos. Tienen un crecimiento, usualmente, yo la verdad no sabía, ¿ya? Les comento ya cosas filosóficas de la vida. No sabía yo que así como las empresas, las personas también a veces van donde la vida los lleva. Entonces, parecen cascaritas de nuez flotando en la vastedad del océano
Y entonces algunas empresas tienen algún tipo de crecimiento porque tuvieron suerte y empiezan a vender y lo que sea, y su crecimiento está sin ningún tipo de planificación. Muchas están ubicadas en zonas residenciales, es decir, alguien tenía una casa grande heredada del tío, del abuelo, de lo que sea, y ahí se pone a hacer su taller de costura. Tuvo un poco de suerte y en vez de tener 5 costureras, ahora tiene pues 35 máquinas remalladoras y tiene como 80 personas trabajando. Todo ese tipo de crecimiento genera también que las industrias generen más residuos y usualmente también más residuos peligrosos. Tomen el caso de Gamarra. Gamarra tiene, cerca de Gamarra, levantan la vista y tienen algunos edificios residenciales como departamentos. Cerca de Gamarra, no en Gamarra, Gamarra. Pero esos edificios, esos cuartitos se alquilan, debe estar un montón de plata, se alquilan y lo que hace la gente es usarlos de talleres de pintado. Ahí hacen tintes, hacen pinturas, hacen estampados, hacen de todo. Y al final del día o al final de la semana, todos estos químicos los botan a la ducha, al agua, y ahí se van a contaminar al resto del prójimo, ¿no? Total, no les interesa mucho. O no tienen el conocimiento para que les interese. Algunas no me lo van a creer, algunas personas piensan que cuando ya no ven algo, ya no existe. Me mudo a un lugar bonito donde no hay violencia, no hay delincuencia, no hay pobreza, pienso que la violencia, la delincuencia y la pobreza no existen. Tengo un tremendo residuo, lo boto por el caño, desapareció de mi casa y automáticamente me convenzo de que ha desaparecido del mundo y no va a hacerle daño a nadie. Lo que en realidad es falso. Algo bueno, se recicla una proporción significativa de los residuos. Varias industrias pequeñas, obviamente como les digo, que tienen esta dinámica de tratar de eh, ser rentables o ser competitivos, tratan de minimizar todo tipo de desperdicios. Si es que en algún momento se puede lograr reaprovechar algo, va y lo reaprovechan. También tenemos residuos peligrosos generados en el hogar. Si en algún momento activan su tercer ojo o prenden por ahí el ojo de Agamotto, en realidad se van a dar cuenta de que viven rodeados de peligros. Todo tipo de material compuesto y residuo peligroso. Si alguien con algún conocimiento de química o con algún, bueno, podría hacer un montón de cosas extrañas, y alguien con conocimiento de residuos podría sentirse ligeramente asustado. Bueno, o volverse más previsor. Entonces, por ejemplo, todo tipo de combustibles. Si tienes un carro, si tienes una moto, etcétera, tendrás petróleo, gasolina, tendrás este cabeceadito, pues ¿cómo se llama esta cosa? Que sirve para las bicimotos. La cosa es de que todo eso es terriblemente combustible y también en casos de que esté confinado es explosivo. Las baterías de vehículos son también residuo peligroso. Tienen ácidos, generan gases tóxicos, tienen plomo. Profe, pero ahora todo se usa No, no, ya mucha voz de varón, ¿no? A ver, profe, pero ahora todo se usa con baterías tipo celular, baterías modernas, iones, litio, silicio, no sé qué. Bueno, muchas gracias por su intervención. No, está mal. Las baterías actuales tienen litio. Si en algún momento, no sé si debo enseñarles estas cosas, después de alguno me sale medio, bueno, igual no les enseño a preparar nada, ¿no? Pero alguno después me sale un poquito agresivo y comienza a hacer cosas extrañas.
El litio de la batería se encuentra envuelto y aislado del ambiente. Si en algún momento se me ocurre de casualidad hacer que algo del litio de la batería entre en contacto con el agua, la reacción es tremendamente exotérmica. Un granito de litio del tamaño de un cuarto de la cabeza de un alfiler puede tranquilamente traspasar toda su mano y dejar un hueco completamente ardiente. El calor que genera puede fundir piel, músculos, huesos, eh, zapato, pie y un poco del piso. En algún momento pensé hacer justo este tipo de experimento en la UNTELS para que vean exactamente lo peligroso que puede ser, pero hacerlos salir solamente para que vean una tremenda explosión o reacción y luego entrar al salón, y ustedes saben que mis clases son de noche y todo lo demás, pues hubiera sido bien flash y divertido, pero me hubiera quitado horas de clase. Así que pues no, lo dejé ahí en proyecto. Por ahí tengo todavía un poco de litio para jugar. ¿Qué más? Pinturas. Las pinturas húmedas o secas y los disolventes para las pinturas húmedas o secas también son residuos peligrosos, son tóxicos. Hay personas alérgicas que solamente el olor a la pintura hace que reaccionen, pues, se activen sus alergias del sistema respiratorio o de la piel, o algunos, que no es mi caso. Yo les hablo porque yo tengo alergias a varias cosas de estas, a los químicos, pero también problemas al estómago. Seguimos. Todo tipo de envase presurizado es también peligroso. ¿Qué quiere decir? Que si usan el... ¿Cómo se llama esto de acá? Cualquier tipo de aerosol, pues. Si usan un aerosol de aceite para ponerle a su sartén y que no se pegue la comida, si usan un aerosol de desodorante, si usan un aerosol presurizado de perfume, si usan un aerosol presurizado de antitranspirante, si tienen una maquinita en su casa que cada cierto tiempo lanza un chorrito y luego otro chorrito y luego otro chorrito de algún producto odorizante agradable, también es peligroso. Si usan encendedor, también es peligroso. El encendedor de cocina que usa un compartimento con gas licuado, pues en este caso también es peligroso. Todo tipo de medicamentos y medicamentos vencidos. Punzocortantes que hayan tenido algún tipo de contacto con medicamentos. Productos químicos de algún tipo de limpieza. Ahora que está de moda que todo el mundo, hay tanta gente extraña que me dice, ¿qué cosa es el hipoclorito? ¿Dónde consigo? Quiero comprarme. Algunos todavía dicen, quiero comprarme clorito de sodio. ¿Clorito de sodio? ¿Qué será eso, Dios mío? Pero bueno, eh, estamos pues en una época de coronavirus donde todo el mundo usa el cloro y usa la lejía y con eso va a desinfectar las cosas. El cloro es un gas venenoso. Hay un capítulo de Futurama justamente, bueno, ya no divaguemos tanto. Además creo que ustedes ya no ven, no sé si seguirá dando esa cosa. ¿Qué más? El cloro es venenoso. El cloro
con algún líquido, si va a ser ácido hipoclórico, ácido clorhídrico, ácido, etcétera, también es dañino, es peligroso y los gases son tóxicos. Si en algún momento les molesta la nariz después de haber esterilizado con cloro todo su mobiliario, es porque los gases de cloro, bueno, no, de cloro no, los gases de ese compuesto son ácido clorhídrico, ácido clórico, ácido lo que sea, y corroen las membranas de la nariz. Si han respirado mucho, corroerá también las mucosas de, de la laringe, de la tráquea, y en caso de envenenamiento podría hasta corroer y destruir parte de los alvéolos pulmonares. Obviamente, no mucha gente me hace caso y están lavando su comida también con lejía. Lo único que les digo a las personas que están haciendo eso, que en un par de chats en los que estoy, les digo, bueno, pues ya es su elección, no lo recomiendo, no lo recomienda la OMS tampoco, pero bueno, ya, al final aquí no importa, pero enjuaguen luego muy bien para que salga todo residuo de cloro. Hay personas, tanto miedo tienen, bueno, para eso más filosofía, que me encanta. El, el problema es el miedo. ¿Cómo combates el miedo? El miedo lo combates o con fe, que funciona muy bien, o con confianza en cierta información fidedigna, es decir, conocimiento. Si yo sé que cuando el tráfico está completamente parado, puedo cruzar la pista y no me van a atropellar, esa información, ese conocimiento me quita el miedo. Cuando yo pienso que no importa el color del semáforo, no importa que todos los carros estén quietos, alguien va a arrancar y puede atropellarme, pues lamentablemente ahí tendré miedo. Exactamente lo mismo pasa con el tema del coronavirus. Si sabes cómo funciona, si sabes cómo evitarlo y aplicas todo lo correcto, no hay ningún problema. Pero las personas normales, a veces con poca educación o a veces con muchas dudas, lo que hacen es tratan de aplicar todo lo que encuentran y aún así tienen miedo de que sea información falsa o de que en realidad no esté dando resultado. Y si alguien dice que el, el eucalipto mata el coronavirus, se ponen a quemar eucalipto. Y si alguien dice que el incienso mata el coronavirus, se ponen a quemar incienso. Y así sucesivamente, ¿no? Hay cosas mucho más extrañas. Por ejemplo, hay un producto de estos tipo cadena multinivel, pirámide de no sé qué, esquema de POS y todas estas cosas, que es un producto que hace circular un poquito de corriente a través de tu piel. Y los vendedores y la inventora aducen que está justamente en la frecuencia que destruye al parásito, porque según su filosofía, mitad New Age, mitad homeópata, mitad pseudociencia, en realidad todo, incluido el cáncer, incluido el desgaste del organismo y la vejez y demás tonteras, lo genera un parásito. Entonces, usando este tipo de corriente a la frecuencia adecuada, eliminarán absolutamente todo. Ustedes, como ya llevaron algún tipo de clase de física y de química y de biología, ya pues podrían empezar a olerse que esta cosa huele, este negocio huele un poco raro. Pero mucha otra gente se lo cree, ¿no? Como ahora bueno, ahora no, ya lleva años el tema del agua alcalina. ¿Qué más había? Ay, tantas cosas ya, mejor me las olvido para que no me hagan renegar. Y conozco ingenieros que conocen eso, es decir, teóricamente debieron haber llevado por lo menos física, química y biología, pero parece que no conectaron bien todas las ideas, sino que pues pasaron por pasar. Lamentablemente, si no tienes las ideas muy conectadas, te vuelves blanco de
estafadores, timadores y de tomar también muy malas decisiones. Principales flujos de residuos hacia América Latina y el Caribe. Les comentaré que es una costumbre de lo más normal que los países con dinero guarden todos sus residuos en contenedores, los pongan en un barco y los manden a los países sin dinero. Esto también pasa con los residuos peligrosos. Países con dinero embarcan, guardan todos sus residuos peligrosos y y una maleta de dinero y lo mandan a países sin dinero. Existe el caso de los barcos malditos. Los barcos malditos, por ejemplo, eran barcos que tenían guardado un cargamento de residuos tóxicos radioactivos de los reactores nucleares pues, de Rusia, de Estados Unidos, etc. Bueno, en esa época solo ellos dos tenían. Y iban por el mundo tocando todos los puertos de todos los países. Diciendo, oye, ¿no me dejas poner acá mi basura radioactiva? Acá, mira, acá tengo unos cuantos millones de dólares. Y los países decían que no, así que el barco iba al siguiente puerto, al siguiente puerto, al siguiente puerto, cruzaba por aquí, cruzaba por allá, y de vez en cuando, oh, casualidad, parece que se malogró el barco, se rompió, se inundó, se hundió. Gracias a Dios toda la población, toda la tripulación logró salvarse. Actualmente existe este flujo de residuos. Hace muy poco, hace un año o menos, se quejó el presidente de una nación centroamericana, no me acuerdo cuál, que Trudeau, que Canadá tenía ya como 7 años, creo, en el puerto habían traído unos contenedores diciendo que eran residuos reciclables. Cuando los revisaron eran residuos peligrosos y desde ahí no se los habían querido llevar. Bueno, cosas pues en los países desarrollados. Un gran flujo mundial de RAEs, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, van desde los diferentes países desarrollados hacia un lugar en África, que es un tremendo, gigantesco basurero de RAEs. A ver, ahorita les digo exactamente dónde era esto. Oh, no encuentro exactamente el lugar. Pero bueno, hay un flujo de los países ricos hacia los países pobres de RAEs. Hay países africanos, hay uno que es súper famoso, que, como les digo, en este momento no me encuentro, pero lo pueden buscar, no me acuerdo, lo pueden buscar, donde llegan todos y ves una gran extensión llena de todo tipo de residuos, pedazos de laptops, monitores, computadoras, equipos grandes tipo de hospital, equipos pequeños tipo refrigeradoras, frigoríficos, licuadoras y muchas personas tratando de deshuesarlos, de quemarlos para sacar sus elementos valiosos. Estos elementos valiosos salen junto con otros elementos. Todos dejan trazos en la sangre. Tratan de sacar oro, platino, paladio y cobre, y de Yapa les llega
arsénico, azufre, litio, cadmio, bromo y demás de este tipo de contaminantes que los dejarán marcados de por vida y bueno, acortarán su tiempo de vida. Sustancias actualmente sujetas al procedimiento PIC. ¿Se acuerdan del procedimiento PIC? Hablamos de eso en la última clase del curso del año del ciclo pasado. Bueno, hay un montón de residuos o de sustancias que están, que deben ser pues informadas con conocimiento previo de los países para moverse y demás. Lamentablemente, de todas las que existen, poco a poco va bajando, ¿no? ¿Cuáles están en el comercio? ¿Cuántas están reguladas? ¿Cuántas son parte del 90% del consumo? ¿Cuáles están sujetas a control internacional? Problemática regional. Tenemos opinión pública desinformada, incentivos insuficientes para la reducción y manejo adecuado de residuos industriales, normatividad incompleta o inexistente, bajo control de calidad ambiental en la micro, pequeña y mediana empresa, por no decir que la mayoría de ilegales no tienen ni siquiera un ingeniero, entonces, bueno, no es necesario que sea un ingeniero, ¿no? Podría ser, no tienen a nadie encargado de manejar bien los insumos y residuos. Inexistencia de iniciativas conjuntas para el manejo de residuos industriales. Altos costos en la concertación entre la industria y las tres instancias de gobierno. Muchas industrias prefieren no pasar con perfil bajo y no hacer todos los tremendos trámites, pues, municipales, regionales, de la ley y demás. Mercados poco desarrollados para el tema de residuos. Vivimos todos en Lima. En Lima es posible encontrar compradores para papel, cartón, plástico, vidrios, latas, por ejemplo. Buscando un poco más y siendo eh, muy proactivos, podríamos empezar a buscar si es que alguien quiere comprar algún tipo de residuo peligroso. Podrían ser aceites de hidrocarburos quemados o ya usados de cambio de aceite, baterías y demás. Pero en otros lugares no hay nada. No hay ni siquiera alguien que quiera comprar los papeles y los cartones. Entonces, si es que nadie quiere comprar, no hay forma de generar ese mercado. Hay procedimientos administrativos que son excesivamente largos y costosos, incertidumbre social, falta de información, inspección y vigilancia insuficientes. Existe un desarrollo incipiente de la cultura industrial que dificulta el control en los procesos de generación de residuos. Es decir, no somos un país con una gran cultura industrial donde cualquiera es un emprendedor y todos sabemos cómo hacer una buena industria y todos tenemos la cultura necesaria para hacerla bien y de paso no contaminar, sino que cada quien trata de emprender lo que puede, a ver si le liga el negocio, a ver si la máquina que compró le da algún tipo de dividendo y bueno, ahí pues avanzando de a pocos, ¿no? Una gran... Oye, tiene vida propia. A ver un momento. Una gran cantidad de industrias opera a nivel artesanal,
Existen limitaciones en el acceso al crédito por parte de las industrias pequeñas. Obviamente, si tuviéramos otra, bueno, eh, imaginarse no cuesta nada, ¿no? Entonces, si tuviéramos otra dinámica que tenga buenos préstamos de los bancos para las microempresas, se dice, claro, yo te doy tu préstamo, pero asegúrame lo que nos hace el Fondo Monetario Internacional, ¿no? O el TLC, ¿no? Ya, yo te presto el dinero, pero asegúrame que tienes tu plan de manejo de residuos peligrosos. O yo te dejo abrir tu negocio, pero asegúrame que tienes tu plan de control y monitoreo COVID-19. Son cosas que se pueden hacer, pero bueno, en algunos, ahora para el COVID sí ya se hace, pero para los créditos para las pequeñas empresas no. Repercusiones ambientales y de salud de este mal manejo, de este tema de actualidad, ¿no? Repercusiones ambientales y de salud, impactos ecológicos en los ecosistemas, impacto en los recursos hídricos, riesgos de salud ambiental, riesgos por accidentes o contingencias, y entraremos a residuos peligrosos. Bueno, ya hemos visto bastante de esto, ¿no? Entonces, esto lo puedo pasar. Países de América Latina y el Caribe que participaron en la encuesta de la OPS sobre residuos peligrosos. Este dato es súper antiguo, pero no he encontrado todavía nada nuevo. Entonces hay varios países que dieron los datos para el tema de generación de residuos peligrosos. No es ni hoy otra vez. No lo veo muy claro, pero está Brasil, México, Argentina, Venezuela, Perú, Chile, Colombia, Cuba, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Guatemala, Nicaragua, Trinidad y Tobago y Jamaica. Generación de residuos peligrosos. Si se dan cuenta, el que está liderando es Brasil, seguido por México, y llevan una amplia delantera a todo el resto de países. Es porque estos países sí tienen industria propia. Nosotros, los otros países usualmente tienen un esquema mucho más de extracción de recursos y venta de recursos o de materia prima. Brasil y México han tenido pues tremendas industrias, han tenido hasta las industrias de ensamblaje de autos, tenían a la Volkswagen y no me acuerdo qué otras cosas más. Entonces, por por el tamaño del país, por la cantidad de población, pero sobre todo por la industrialización del país, se tiene la generación de residuos peligrosos. Tiene más de 55.000 toneladas al año, Brasil, de residuos peligrosos. Podríamos mirar también el volumen de residuos generados por los países desarrollados. Y acá, si se dan cuenta, el país de Trompito tiene pues una amplia delantera. Seguro por su amplio conocimiento ambientalista y de sensibilización, han estado en contacto con alguno de estos gráficos que nos dice que si todo el mundo contaminara como contamina Estados Unidos, necesitaríamos 7 planetas Tierra para poder abastecer toda la huella ecológica que tienen. Están también los países desarrollados. Si se dan cuenta, los países desarrollados están
muy por atrás de Estados Unidos. Estados Unidos, ay, es un caso. Lo peor es de que ni siquiera quieren arreglarse, piensan que están bien. Bueno. Generación estimada de residuos peligrosos, incluyendo lodos, per cápita. Una vez más, bueno, en realidad la idea del per cápita no es mala, ahí está. Y es, una vez más, México y Brasil van ganando. Si dividimos todo en el per cápita, pues Brasil tiene mucha menos población concentrada que México, entonces ahí sí México gana, ¿no? Tiene 0,4 toneladas por año de residuo peligroso, es decir, para toda su población. ¿Dónde está Perú? Por la mitad. ¿Qué residuos peligrosos se producen más en la región? América Latina y el Caribe. Tenemos residuos peligrosos sólidos, tenemos lodos y residuos peligrosos que son líquidos. Si se dan cuenta, el 90% de los residuos peligrosos y los problemas son por residuos sólidos. Desglose de tipo de residuos peligrosos basados en los resultados pues, de la encuesta y demás, ¿no? La industria de sustancias químicas genera el 69% de los residuos peligrosos. ¿Saben ustedes si tenemos industria química en Perú? Pongan sus comentarios aquí en la cajita del chat. Sí, a todo el mundo comentó, solo tienen que poner si sí o si no. Muchas gracias por su proactividad y por estar despiertos. Pues sí, Perú tiene también industria química. Tenemos una empresa gigantesca que es Químpac, Química del Perú, que genera un montón de residuos peligrosos, químicos. Están las curtiembres, industrias de metales no ferrosos, otras industrias y refinería de petróleo. Este es el promedio de 15 países. Pero, si solamente quisiéramos sacar los datos de Perú, nos daríamos cuenta de que tenemos bastantes residuos que genera también la minería. De todas maneras, tenemos industria química, pero la minería estaría, supongo que, comiéndose ese 69%. Tal vez sea un 40 y algo por ciento para nuestra industria química y un 15% tal vez para el tema de la minería. Solamente porque Perú tiene bastante minería. Chile tiene minería, Colombia tiene minería, Ecuador tiene minería, etc. Residuos líquidos peligrosos. La industria de productos metálicos, sobre todo fundiciones. Bueno, también temas de lingotes, galvanoplastía y demás productos, ¿no? Pero bueno, ya no importa. La industria de productos metálicos, 68% de la generación. 11% las imprentas, sí, las imprentas generan unos lodos de tinta súper contaminantes. 6% refinería de petróleo, 6% industria de hierro y acero, 5% industria de metales no ferrosos, 4% otras industrias en el tema de lodos. Otra vez, un cuadro interesante, si quisieran de alguna manera en laboratorio tratar de
de pensar cómo solucionar el tema de las imprentas, podrían, bueno, podrían buscarlo. No es la imprenta de barrio, por si acaso, son las grandes plantas de imprentas. Hay varias yendo para Lurín. Varias, les digo, pueden haber 4, ¿no? No es que varias sean 200. Residuos sólidos, de nuevo. La industria textil genera bastantes residuos sólidos peligrosos, sobre todo por todos los desechos que están con los químicos que tienen que ver con los colores. Es decir, ponerle color a la tela demanda mucho químico. Las industrias de sustancias químicas básicas, refinería del petróleo y otras industrias. Métodos de manejo de residuos sólidos en instalaciones de salud. Algunos países tienen relleno sanitario, incineración y ¿qué más hay? Algún otro, quema podría ser, ¿no? Autoclave, ¿qué será? Este cuadrito es porque en este curso veremos también el tema de los residuos de servicios de salud, solo que creo que lo vemos en la clase 11, creo. Bueno. Perú tiene relleno sanitario, incineración y otros. En esa época, 1994, luego se empezaron a malograr los incineradores de los grandes hospitales y no había dinero para el mantenimiento, así que se quedaron por ahí. Nada. Resumen de producción de los residuos peligrosos por industrias. Tenemos las industrias. Este código CIU, no hagan caso, es el código internacional de aduanas para lo que es rubro. Si en algún momento quieren hacer una empresa o quieren formar algún tipo de asociación o lo que sea, la SUNAT les pedirá qué código les corresponde. Y ustedes verán pues si es comercio, si es pintura, si es producción de hierro, acero y demás, ¿no? Y aquí está cuál es su porcentaje de generación de lodos peligrosos, líquidos peligrosos, sólidos peligrosos. Las curtiembres también son una gran problemática, tienen 12.9% de su generación en lo que son residuos de lodos peligrosos. Uy, pregunta de la audiencia. Profesor, disculpe. En el PDF de la clase aparece varias diapositivas vacías. Ah, ya. A veces les pongo el fondo blanco, pido letras negras y le pongo convertir a PDF. Algunas de las diapositivas no cambian cuando hago eso, es decir, no ponen letras negras a las letras blancas. Entonces, ya, muchas gracias. Lo apunto y lo cambio y lo subo de nuevo pasado mañana. Y si no, me hacen acordar para ponerlo bonito. Muchas gracias. Conclusiones de este estudio del CEPIS interesante acerca de la problemática por residuos peligrosos de América Latina y el Caribe. Existe en casi todos los países una conciencia de los riesgos potenciales para la salud asociada con la exposición de las comunidades a residuos peligrosos. Los datos proporcionados por los países muestran que Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela están produciendo cantidades significativas de residuos peligrosos
en relación al tamaño de estos países. Varias industrias, incluyendo la textil, la química y de productos metálicos, se han identificado como las principales generadoras de residuos peligrosos. Recomendaciones, como todos los que hacen un estudio, ¿no? Se necesita realizar un estudio más detallado, eso nunca hagan caso. Y pónganlo siempre que hagan investigaciones. Promover que los inventarios de desarrollo de desechos peligrosos en los países sean compatibles con el sistema de la ONU, para poder obviamente tener datos latinoamericanos, comparar datos de países y demás cosas. Ayudar a los países en la preparación de inventarios de residuos peligrosos que puedan servir de base para el diseño de programas de manejos ajustados a las necesidades locales. Promover alta prioridad al desarrollo de programas de manejo de residuos peligrosos en las zonas urbanas que tienen altos niveles de actividad industrial. Lamentablemente hay muchas zonas en las cuales la industria convive con el día a día de la población y es justamente un gran riesgo, una gran contaminación para ellos. Fomentar la eliminación de residuos peligrosos en rellenos sanitarios y preferentemente en rellenos de seguridad. Suprimir por completo la eliminación de residuos peligrosos en vertederos al aire libre. Todavía sucede, cada cierto tiempo hay noticias que encuentran residuos de médicos en la ribera de un río, por ejemplo. Como la gente no le extraña, ya no ponen tanto esas noticias, pero han habido bastantes de esas. Colaborar con los países en la preparación de legislación de control que tenga en cuenta las condiciones locales. Lamentablemente a la población le gusta más esto es guerra que las noticias sobre que están contaminando tu río, tu ambiente, tu zona. Bueno, un arbolito, pues, ¿no? Costos del manejo inadecuado de residuos peligrosos. Para la empresa generadora, pérdida de materia prima como residuo. Podría estar tratando de recuperar algo, minimizar, etc. La eficiencia es costosa. Pago de sanciones. Si estás contaminando y te atrapan, te tocarán tus multas. Pago de limpieza de sitios contaminados. Si has contaminado un sitio y te atrapan, te obligarán también a descontaminarlo. Pago de compensaciones. Si es que en algún momento perjudicaste a la población, a la salud y demás, tendrás que compensar. A la sociedad, deterioro de suelos que podrían estar contaminándose y perdiendo su potencial para servir para algo más, usualmente cultivo. Contaminación del agua, que podría hacer daño a la salud y al ambiente. Daños a la salud, a la flora y a la fauna. Manejo de residuos sólidos en Venezuela. En este caso la foto es de Venezuela. Tenemos cómo se están manejando las baterías usadas. Baterías ácido plomo, se les dice. Tienen 30.000 toneladas procesadas al año. Profesores, ¿es verdad? No. Eso era en el año de este estudio. Venezuela no tiene ni siquiera papel higiénico, así que mucho menos va a tener estas industrias pues funcionando al 100%. Ojalá que siga funcionando algo de esto. ¿Qué más? Acá dice 7.000 toneladas importadas, es decir, otros países enviaban sus baterías ácido plomo a Venezuela para que Venezuela las reciclara y las convirtiera, supongo yo, en nuevas baterías. Es el caso parecido al caso de Perú. Perú también hace este tipo de sistema o de método.
Remediación de áreas contaminadas con plaguicidas en Venezuela. También sus industrias han generado, o bueno, su industria agrícola, agraria, lo que sea, ha generado zonas envenenadas. Han tenido que tener proyectos de descontaminación, por ejemplo, en Camatagua, estado de Aragua, Tocuyito, estado de Valencia, y El Cenizo, estado Trujillo. Nunca he estado en Venezuela. Algún día iré, no sé. Bueno, y tenían un total de 780 toneladas de residuos contaminados, contaminando estas tres áreas. Un ejemplo al azar de una estrategia para residuos peligrosos. Tiene varios componentes. Esto, por ejemplo, es de una presentación de Australia. Necesitamos, en temas de legislación, políticas, conocer la producción de residuos, tener las mecánicas de autorización de las instalaciones, vigilancia y fiscalización, disminución de riesgo, recuperación del sitio contaminados, recolección de datos, capacidad para operar las instalaciones. En las instalaciones vamos a necesitar métodos de disposición, en realidad el manejo de los residuos internos, todo el proceso, arreglos para la disposición, instalaciones mejoradas o nuevas. Y para los servicios de apoyo vamos a necesitar respuesta a emergencia, servicios técnicos, investigación, servicios de administración y capacitación, supervisión, procesamiento de datos, información, educación y demás. Un poquito hablaremos de la peligrosidad. Tenemos residuos comunes y residuos peligrosos. Podría... A veces es muy pequeño. Según su origen, podrían ser municipales y no municipales. Y según su peligrosidad, podrían ser pues infecciosos, radiactivos, corrosivos y demás. Cuando son del ámbito municipal, normalmente los mueve el camión municipal. Profe. Y cuando son municipales pero peligrosos, oh, qué pregunta tan interesante. Se nota que estás prestando atención, alumno. Bueno, la municipalidad debe tener vehículos especiales para mover los residuos peligrosos. Lamentablemente, actualmente pocas municipalidades tienen vehículos ad hoc para los residuos peligrosos. Y las que lo que tienen es una furgonetita para residuos biomédicos, nada más. El ámbito no municipal, constructoras, mineras, petroleras, establecimientos de salud, todo lo demás, tiene que contratar su empresa operadora autorizada. Bueno, según su peligro hay varios por ahí, ¿no? Combustibles, tierras contaminadas con hidrocarburos, etc. Residuos no peligrosos, usualmente residuos generales, artefactos eléctricos del hogar se manejan como no peligrosos. Ya sabemos que aquí en la plaquita de circuitos existe un poquito tal vez de arsénico, hay bromo y hay varios elementos peligrosos, pero están inmovilizados, así que podemos manejarlo como si fueran no peligrosos. Residuos peligrosos. A ver, una pregunta de la audiencia. Profesor, una pregunta. Con toda esta problemática del COVID, hay personas que se automedican y generan aguas residuales con compuestos químicos peligrosos. ¿Las PETAR están diseñadas para reducir dichos compuestos? Sí. No han sido diseñadas para reducir esos compuestos, pero los procesos de la PETAR
pueden de alguna manera destruir componentes, moléculas largas, orgánicas. Entonces, si algún tipo de medicación, algún tipo de compuesto o un poquito de hidrocarburo llega al apetar, la biología del apetar podrá destruir estos compuestos. No están diseñadas para eso. Entonces, cualquier otro tipo de compuesto, sea un elemento, las PETAR no pueden contra ese elemento. Si te refieres a biocidas, es decir, la gente está usando un montón de cloro lejía y luego lanza todo eso por el desagüe, lamentablemente no. Las PETAR no están diseñadas para reducir esos compuestos. Se espera que el cloro se volatilice en el camino a la PETAR y tal vez, si es que hay algunos problemas, en las PETAR que dan servicio a Lima, podrían estar dejando reposar el agua un poco hasta que la mayoría del cloro se convierte en gas y sale del líquido. Porque si de verdad llegara todo esto hasta la parte biológica del apetar, inactivaría la parte biológica. Y para volver a activarse podrían ser 2, 3, 4 semanas. Bueno, residuos peligrosos, ya saben que tienen que tener alguna de estas características. ¿Cuáles son los criterios? Pues es corrosivo si tiene un pH menor, o menor a 2 o mayor a 12.5, o en su forma líquida corroe más de 6.35 milímetros por año a 55 grados de alguna superficie. Creo que era el acero 350. Si tienen curiosidad, eso es el método para medir corrosividad, el método ASTM 169, que debe tener ya su actualización. Reactivo. Un compuesto es reactivo cuando tiene una reacción violenta con el agua. Podría ser que sea un compuesto inestable. Inestable quiere decir que puede, en algún momento con algo, puede reaccionar violentamente. Una piedra, le puedes lanzar cualquier cosa y sigue siendo una piedra. Un compuesto inestable en contacto con algo más, aire, agua, otro compuesto puede reaccionar violentamente y generar pues calor, gases u otra cosa. Tiene reacciones violentas e inmediatas. Genera gases, vapores, humos tóxicos, posee aniones de cianuro de sulfato. Explosivo. A ver, un momento. Listo. Creo que no. Ahora sí, listo. Explosivo. Si es o puede ser explosivo con un detonante a 25 grados centígrados a una atmósfera. ¿Qué cosa es explosivo? Explosivo quiere decir que va a liberar algo muy rápido. Si empaqueto, por ejemplo, moléculas de algún gas del volumen de un salón de la UNTELS
y las empaqueto y las comprimo hasta que sean del tamaño de una moneda de un sol. La pongo en medio del salón, la detono y va a salir ese gas que está empaquetado, comprimido ahí, contenido, a una tremenda velocidad. Esta velocidad va a generar una onda de choque que va a hacer volar o destruir personas, alumnos, carpetas, vidrios y demás. Eso es una explosión, por si acaso. No tiene nada que ver con el fuego. Alguna vez algunos de mis alumnos pensaban que explosiones y inflamabilidad estaban relacionados. Tóxico. Es tóxico cuando a una dosis letal media, tiene una dosis letal media de 200 miligramos por kilogramo para un ingreso pues, oral en rata de laboratorio. O, por ejemplo, podría ser tóxico si 400 miligramos por kilogramo ingresan por la piel del conejo. También puede ser tóxico si 2 miligramos por litro pueden, bueno, es tóxico para una inhalación de un pez, si se muere la mitad de la población muestra, pues con 2 miligramos por litro. Inflamable. Un líquido con un punto de ignición inferior a los 60 grados centígrados. Se exceptúan soluciones acuosas con menos de 24% de alcohol en volumen o que pueden generar fuego a 25 grados, una atmósfera, es decir, en condiciones normales, por fricción, absorción de humedad, alteración química espontánea, etc. Y patógeno si es que presenta microorganismos patógenos. Esta es una lista que saqué de legislación, bueno, legislación, guía, una guía española, porque no logré encontrar nada parecido en Perú. Ahora por lo menos se ha perfilado algo de qué operaciones están en el tratamiento, en la valorización, pero bueno, esto de acá nos da muy buen pie para conocer esto de por acá. Por ejemplo, operaciones de eliminación de residuos que no conducen a una posible recuperación o valorización, regeneración, reutilización, reciclado o cualquier otra utilización de los residuos. Es decir, se pierden para siempre. Depósito sobre el suelo, en un botadero, por ejemplo, lo lancé acá al pampón del costado de mi casa. Es una eliminación que no conduce a ninguna reutilización. O en el interior del suelo, por ejemplo, lo lanzo y lo cubro con tierrita. No va a haber ninguna recuperación, valorización de ese residuo. ¿Qué más? Tratamiento en medio terrestre, por ejemplo, biodegradación de residuos líquidos o lodos en el mismo suelo. Hago una poza y lo trato por ahí. Inyección en profundidad, por ejemplo, inyección de residuos bombeables en pozos, minas de sal, fallas geológicas naturales, etc. Encuentro o hago un hueco en la tierra y ahí voy a poner mis residuos. Eso tampoco lleva a ningún tipo de aprovechamiento. Por ejemplo, es muy usual, o era muy usual, buscar minas de sal vacías y usarlas para acumular dentro residuos peligrosos, por ejemplo, mercurio.
es súper conocido. Se hacía bastante en Francia. También, cuando habían minas ya abandonadas, vacías y viejas, una técnica era inyectar todos los residuos industriales de la minería a esa mina y luego cerrar la mina. A ver, un momento, me disculpan. Sonó mi alarma y quiere decir que tengo que volver a marcarle a la UNTELS. Listo, volví. Qué milagro, han vuelto a cambiar el sistema y ya no tengo que marcar entre clases, solo ingreso y salida. Embalse superficial, por ejemplo, vertido de residuos líquidos o lodos en pozas, estanques o lagunas. Por ejemplo, lo que hizo Yanacocha, que vació una laguna y luego le empezó a usar para poner ahí todos sus residuos. Ese tipo de operación no permite ningún tipo de valorización, recuperación, reutilización, reciclado y otra cosa. Vertido en lugares especialmente diseñados, por ejemplo, en un relleno de seguridad. Tampoco permite recuperación. Vertido en un medio acuático, lo lancé al mar. Eso no permite, salvo el mar. Lo lancé a un medio acuático, eso tampoco permite recuperación. Vertido en el mar, incluido si lo inyecto al lecho marino, también son tecnologías que existen y tampoco permitirá ningún tipo de valorización del residuo. Obviamente la idea por los objetivos del desarrollo sostenible y por, bueno, ya las metas del milenio ya pasaron, ¿no? Pero bueno, por los objetivos del desarrollo sostenible tenemos que acercarnos a la economía verde. Entonces, tenemos que tratar de valorizar. ¿Qué más? Tratamiento biológico no especificado en a los puntos anteriores que no permita ningún tipo de valorización o mezclas de las tecnologías o métodos indicados anteriormente que no permiten ninguna valorización. Tratamiento físico-químico no especificado que genere una mezcla que no se puede valorizar. Incineración en tierra, incineración en el mar, también destruye los residuos y no deja que los aprovechemos. Todas estas cosas que les estoy contando son técnicas y tecnologías que se usaron y seguro se usan, se usarán, se seguirán usando, ¿no? Depósito permanente, por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, combinación de cualquiera de las técnicas y métodos anteriores. Reenvasar residuos simplemente para dejarlos inmóviles tampoco nos lleva a ningún tipo de valorización. Almacenamientos previos antes de los métodos anteriores tampoco nos lleva a ningún tipo de valorización. Operaciones que sí llevan a una posible recuperación o valorización, regeneración, reutilización, reciclado o alguna otra parecida. Utilización de los residuos como combustible o como medio de generar energía. Interesante. Ahí seguro que está la cogeneración, el combustible derivado de residuos, CDR, y otros de esa familia. Recuperación o regeneración de disolventes.
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes. También podría ser formación de abonos y otras transformaciones biológicas, como mi favorita de las biológicas, que es la bioconversión. Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. Reciclado o recuperación de otros materiales inorgánicos, plásticos, vidrios, papel y cartón. Regeneración de ácidos o de bases. Y eso de la producción es de otro lado. Recuperación de componentes para reducir la contaminación, es decir, sale nuestro contaminante, pero una parte la podemos separar para volver a usarla de materia prima. Recuperación de componentes procedentes de catalizadores. Regeneración, otro nuevo empleo de aceites. Obviamente hablamos de aceites de hidrocarburos. Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura como una mejora ecológica de los mismos. Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones anteriores. Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones anteriores, tipo bolsa de residuos. ¿Se acuerdan lo que era la bolsa de residuos? Qué bueno. Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas anteriormente. Una lista de residuos que permiten clasificarlos de peligrosos. Si en algún momento ven que sus residuos pueden tener berilio, vanadio, cromo hexavalente, cobalto, níquel, cobre, zinc, arsénico, selenio, compuestos de plata. Profe, ¿y mi cadenita? No, esa es plata pura. Profe, no es tan pura. Bueno, tiene un poquito de... ya no me acuerdo cómo se llama. La vez pasada estuve en una microclase de joyería. Bueno, plomo y compuestos de plomo, sulfuros inorgánicos, cianuros inorgánicos, metales alcalinos o alcalinos térreos, un montón de otras sustancias, sustancias infecciosas, creosotas, isocianatos, tiocianatos, cianuros, fenoles, disolventes halogenados, dibenzofuranos, dibenzoparadioxinas y demás. Esto es prácticamente lo mismo. Ahí está. Tipo de residuos peligrosos, acá tenemos algunos símbolos internacionales, explosivo, a ver, lo voy a agrandar porque mi vista me mata. Explosivo, comburente, fácilmente inflamable, tóxico, inflamable y extremadamente inflamable, corrosivo, nocivo, irritante. Bueno, y tal vez aquí lo dejaremos por la teoría del día de hoy. En tema de bolsa de residuos tengo otras diapositivas más bonitas que fabriqué para la Sociedad Nacional de Industria. Esas creo que les van a gustar más. Excelente, entonces procederé por ahora a cortar esta grabación. A ver,